¿Qué tal, amados hermanos, queridos amigos? Muy buenos días, le damos inicio a este programa hoy día jueves. Le estamos dando inicio a este programa cuyo tema hemos traído que se llama el estudio de la palabra de Dios. Qué interesante lo que vamos a traer a revelación en este día. Qué interesante lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Pero también pues quiero saludar también acá a mi hermana Alicia, que está junto conmigo. Bien, hermano, muy buenos días a todos. Tener la oportunidad de una vez más estar aquí, ¿no? De parte de Dios sabemos que somos usados, ¿no? Y bueno, venimos acá también a poder compartir, ¿no? La palabra de Dios, que es lo más importante, que es lo primordial, y es lo que el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Así es. Entonces, en la clase anterior estábamos hablando sobre el poder de la palabra de Dios, ¿no? Hay un poder aquí en la palabra de Dios. El día de hoy el tema ya se va por el estudio de la palabra de Dios. Entonces tenemos que nosotros preguntarnos por qué es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante para nosotros el estudio de la palabra de Dios? Miren, vamos a entender primero. En el libro de Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra con la cual Dios fue el creador de todo. Pero si vamos al versículo más adelante, en el versículo 14, nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, haciendo referencia al nombre de Jesús. Este verbo se hizo carne para traernos a nosotros la salvación, para darnos a nosotros redención, para darnos a nosotros entendimiento. Pero este verbo, que es la palabra de Dios, se hace carne. Entonces, cuando usted quiere conocer un poco más de Jesús, tiene que conocer su palabra. ¿Y dónde podemos encontrar parábolas? A través de las parábolas, a través de los relatos. Tenemos los evangelios, por ejemplo, que hablan sobre la vida de Jesús. Habla de cómo fue el nacimiento, habla de cuál fue el andar día tras día. Y está relatado ahí cómo es que Jesús vino al mundo, cómo es que Jesús, el mensaje que Él nos daba, el mensaje, la enseñanza que traía a nuestra vida. Entonces, ahí nosotros también podemos encontrar la palabra de Dios. Así es, hermano, ¿no? Sabemos que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Sabemos que muchos de los apóstoles, profetas, ¿no? han escrito la Biblia, pero todo ello ha sido por el pensamiento de Dios, por un solo pensamiento que es de Dios repartido en ellos, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Gracias al Espíritu Santo que nosotros también podemos acordarnos de lo que vamos a estudiar, ¿no? Por eso es importante el estudio de la palabra. Como anteriormente se estaba hablando del poder de la palabra, para poder hablar, decir la palabra, ¿no? Usar esa palabra, ¿no? Que está mencionada en la Biblia. Antes de ello tenemos que estudiarla, porque si no, ¿cómo sabemos, no? ¿Qué decir? Como decían ustedes, ¿no? Hay palabras que va a construir, como también hay palabras que va a destruir, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos usar nosotros esa palabra? Si es para construir, entonces, ¿cómo vamos a usar si no tenemos nada en nuestro cerebro? Entonces, tenemos que estudiar la palabra, ¿no? Que es la palabra de Dios. Has dicho algo importante, ¿no? Inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar. Si bien es cierto, cuando decimos el estudio de la palabra de Dios, no nos estamos refiriendo a estudiar como estudiamos para un examen, no nos referimos a estudiar como quien coge un libro de historia y busca información, sino estamos hablando de una palabra que es viva, de una palabra que va a construir en nosotros, y va a tener un accionar, va a haber un cambio en nosotros. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene un inconveniente, cuando usted no sabe a quién recurrir, recurra a la palabra de Dios, porque es aquí donde usted va a poder encontrar dirección a su vida. Pero recuerde que no es como un estudio de un libro normal, es el estudio de profundidad de la palabra de Dios. Por supuesto, ¿no? Muchos dicen de repente: yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en Dios. Muy bien, usted no cree en la palabra de Dios. ¿Y acaso cree que hay una ley universal que se llama la ley de la siembra y de la cosecha? Lo que usted siembra va a cosechar.
Es una ley universal, ¿cierto? ¿Y dónde la podemos encontrar? En toda la palabra de Dios. Por sus frutos lo conoceré. Claro, el árbol de manzanas, va a usted poder cosechar manzanas. No es que se ha dado que si usted sembró palta, va a sembrar o va a cosechar, fresa. No se puede dar eso. Entonces, para cada acción va a haber una reacción. ¿Y esa ley dónde lo va a encontrar usted? En la palabra de Dios. Siendo direccionado, siendo guiado, siendo iluminado por la palabra de Dios. Amén, hermano. Para ello también invitamos a nuestros familiares, amistades, hermanos de la iglesia, hermanos, puedan sacar su Biblia y también un cuaderno de apunte, ¿no? Que es importante siempre escribir lo más importante o la duda que hayas tenido y poder estudiarlo con mayor privacidad, ¿no? En un espacio. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, que es el texto base para este estudio. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es ahí tanto nuestra palabra de decir que queremos mencionar o podemos decir las palabras para construir y no para destruir, porque es lo que dice en este libro, en la Biblia, ¿no? Que dice que es para toda buena obra. O sea que Dios nos ha dado eso no para destrucción, sino para construir, para edificación, ¿no? De nuestras vidas. También menciona acá, en el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No lo decimos nosotros, eso no viene a nuestros pensamientos por quererlo decir, sino que está escrito en la palabra de Dios. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil, no? Muchas veces decimos, es un libro cualquiera. No, sino que acá mismo lo menciona, que para qué, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿no? Y qué bonito es eso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, ¿no? A Timoteo sabemos pues que es su discípulo, ¿no? Su hijo espiritual. Cuando él le dice para redarguir, se está refiriendo a corregir aquello que está mal. Entonces, está hablando sobre la escritura, sobre el poder que tiene esta escritura, sobre el poder que tiene la palabra de Dios. Porque antes que eso, en ese mismo contexto, Pablo habla sobre la mentira, sobre la estafa, sobre la perversidad que hay en este mundo. Y sobre todo aquello mal que está rodeando, Pablo le dice: tienes algo que te va a ayudarte, tienes algo que te va a direccionarte. Está hablando de la palabra de Dios, por eso dice: toda la escritura está inspirada por Dios, refiriéndose enteramente a la Biblia, con la cual nosotros pues tenemos esa dirección, tenemos esa guía, y obviamente que nosotros tenemos que guardarla en nuestro corazón para ponerla por obra, le está diciendo. Si usted está recibiendo hoy en día esta palabra, es de parte de Dios, porque Dios quiere direccionar su vida. Porque antes, ¿cómo estábamos andando? Antes nosotros decíamos, bueno, sí, pues la verdad que, por ejemplo, este pensamiento que es muy conocido: el fin justifica los medios. El fin justifica los medios quiere decir que no importa a quién pise, no importa a quién aplaste o a quién sacuda, lo importante es que al fin yo pueda de repente pagar los estudios de mi hija, traer el pan a la casa, no importa si fue robando, no importa si fue con perversidad, no importa si fue haciendo lo malo. Pero el Señor hoy en día te está corrigiendo, te está redarguyendo, dice corregir lo que está mal y te está diciendo: esfuérzate y sé valiente. Trabaja, sé la luz, sé la lumbrera, sé la guía para los que están alrededor tuyo. El Señor te lo va a decir, te lo está diciendo el día de hoy a través de su palabra. No es como dice mi hermana, no es un pensamiento propio, no es un pensamiento privado. Es algo que ya fue escrito, inspirado por Dios, fue escrito por profetas, fue escrito por muchas personas de parte de Dios, pero recibiendo siempre la inspiración del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces nosotros mencionamos varias veces, ¿no? Que la palabra de Dios es para instruir, ¿no?
que es un alimento para nuestro espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no estudiamos? ¿Cuál sería el caso contrario, ¿no? Si no tenemos un estudio constante, si no profundizamos la palabra, entonces nuestra vida espiritual va a carecer, ¿no? De dirección y de fuerza también. Es como que cuando dejamos de comer, ¿no? Queremos hacer dieta, la supuesta dieta, ¿no? Que hay que tener mucha decisión, yo creo, para poder cumplirla, ¿no? Pero hay algunos que hacen la dieta así como que no se puede, pues, ¿no? Muchas veces no, es muy difícil. Pero bueno, intentamos dejar de comer. Pero ¿qué pasa? Que eso solamente nos va a debilitar, ¿no? Si dejamos de comer. Es igual, la palabra de Dios, si no estudiamos, si no profundizamos, igual en nuestra vida espiritual se va a debilitar. Así es, así es. Y usted decía, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente? Entonces nos vamos a sentir débiles, claro. Pero yo le voy a invitar, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que ilumine su camino. ¿Qué nos dice en el libro de Corintios? 2 de Corintios 4:4. ¿Qué pasaría si es que usted no se alimenta espiritualmente? Dice, hay alguien que está interesado, miren lo que dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, en otra versión, en la versión NTV, de repente Nueva Traducción Viviente, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen para que sean incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Entonces, el enemigo, esto es el diablo, está interesado en que a usted no se le resplandezca la luz del Evangelio, que está interesado en que usted siga cegado. Por eso que es muy importante el libre albedrío, que usted diga, usted luche dentro de sí, para que usted tome esa palabra y diga, no, yo ya no quiero vivir más cegado, yo quiero que a mí me resplandezca la gloriosa luz de Jesús. Yo quiero que me resplandezca el Evangelio de Cristo. Yo quiero conocer acerca de su palabra. Yo quiero iluminar a otros como veo que están haciendo hoy en día en el mundo, porque está faltando mucha luz, está faltando mucha iluminación. Vivimos en un mundo, en una sociedad oscuras, llevados por lo que nos dice, lo que nos parece a nosotros, pero no lo que es correcto que está en su palabra de Dios. Amén, hermano. Es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Porque en la actualidad se ve demasiada maldad en este mundo, ¿no? No solamente en Huaral, sino en diversas partes del mundo, ¿no? Mucha delincuencia, extorsiones, robos, ¿no? Y por eso que es muy necesario que nosotros podamos basarnos, ¿no? a lo que quiere Dios para nosotros, a poder cumplir su propósito, ¿no? Y cómo nosotros vamos a saber ese propósito de Dios si no es con su palabra, ¿no? Y es por medio también de la oración, ¿no? Que tenemos que hablar con Él directamente para que Él sea revelando, ¿no? Si es inspiración de Dios, directamente de Dios, entonces, ¿quién nos va a ayudar a poder entender estas escrituras? Es Dios, es el Espíritu Santo. Si son pensamientos de Él, entonces Él nos va a ayudar a poder entender esto. Él nos va a revelar su palabra. Entonces, continuamos con el estudio, ¿no? Tenemos acá un punto que dice la Biblia como revelación progresiva de Dios. Entonces, la Biblia está conformada en dos grupos, ¿no? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como el Antiguo Testamento, vemos, ¿no? Los primeros 5 libros, que son los Pentateucos, ¿no? Que habla de Génesis, que es el origen de la humanidad del pecado, que nos habla, ¿no? De eso, de las promesas de la redención, y que nos menciona en Génesis 3:15. Nos da una palabra, una promesa de redención, ¿no? No solamente nos habla acerca del pecado, ¿no? De repente que fuimos destituidos, sino también habla sobre la redención. ¿Qué nos dice en el 3:15? Nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calañar. Entonces, en Génesis, bueno, como lo menciona, ¿no? Nos menciona desde el origen, desde la creación de todo el mundo. Nos habla también del pecado, de lo que cometió Adán y Eva, ¿no?
y de la promesa que usted lo mencionaba. Entonces, volvemos a leer el capítulo 3, versículos 15, dice: y tendré mi enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿No? Ahí nos menciona, ¿no? Que había una enemistad entre Satanás y la mujer, ¿no? Y eso permitió a que se conlleve este pecado, ¿no? Esta desobediencia de parte de Dios. Qué interesante cuando nosotros, en estos 5 primeros libros llamados Pentateuco, escritos por Moisés, nosotros vamos viendo también lo que es revelación divina, ¿no? Entonces, algunos dirán, pero Moisés, ¿cómo estuvo en la creación del mundo si él no estuvo ahí? ¿No? Es que eso fue una inspiración divina, él fue inspirado por Dios. Entonces, para que él pueda escribir este libro, para que esa palabra llegue a nosotros también. Entonces, seguimos hablando, luego vamos a ir al libro de Éxodo, y en el libro de Éxodo usted va a poder encontrar, por ejemplo, la liberación de Israel como símbolo de la redención en Cristo. Entonces, ya desde el Éxodo se está hablando de una redención también en Cristo. Esto nos habla de un ejemplo, nos va ejemplificando cómo ese pueblo salió de esta esclavitud. De la misma forma, nosotros también, cuando somos redimidos por Cristo, vamos a salir de esa esclavitud, de esa ceguera que teníamos. Entonces, aquí va hablando también en el libro de Levítico, por ejemplo. Usted va a ir al libro de Levítico y va a encontrar sobre las leyes de santidad y adoración. Claro, existían leyes para ese pueblo, para el pueblo de Israel, en los cuales ellos eran guiados en todo momento, no solamente en santidad, sino también en adoración, cómo debemos de adorarle, porque estamos recordando que estamos hablando sobre el Dios de dioses. Hay un respeto, hay una adoración especial que se le da a Él, hay un momento especial, hay un momento exclusivo que nosotros tenemos que tener para hablar con nuestro Padre Celestial. Y seguimos avanzando. ¿Qué más podemos encontrar en el Pentateuco? Números, ¿no? Números que habla sobre las pruebas en el desierto y la fidelidad de Dios, que aún hasta el día de hoy permanece esa fidelidad. De lo que Dios decía para su pueblo, eso se iba cumpliendo, ¿no? Deuteronomio también, que es el último libro del Pentateuco, ¿no? De los 5 primeros libros, que habla sobre la exhortación a poder obedecer, ¿no? Y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Que era muy importante cumplir eso, porque eso te llevaba a que tú puedas crecer más, ¿no? Delante de Dios. Hasta el día de hoy nosotros vamos siendo revelados, ¿no? Sobre la exhortación, sobre cómo obedecer, sobre cómo amar, ¿no? Porque no tiene que ser de acuerdo a nuestra emoción, no tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Muchos dicen, no, bueno, yo amo a Dios a mi manera. No, ya está escrito ya. Ya está escrito ya. Si usted dice amar a Dios, tiene que también seguir con el tema de lo que es la obediencia. El amor y la obediencia van de la mano. Entonces, si seguimos avanzando, luego del Pentateuco vamos a encontrar aquellos libros históricos. Esta es una colección de 12 libros donde narran la historia del pueblo desde la conquista hasta el regreso del exilio, ¿no? Aquí vamos a encontrar pues esos libros históricos. Por ejemplo, en el libro de Josué, el capítulo 1:8 nos recuerda que la obediencia a la palabra trae prosperidad. Entonces, hay una promesa también a aquel que obedece a la palabra. Hay una prosperidad de la cual se habla. Entonces, de repente, si usted quiere recibir esa guía, quiere saber cuál es el camino para la prosperidad, sea obediente. Vaya al libro de Josué y lea el día de hoy. Lea, busque esa revelación que usted está necesitando. Amén. Dice en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Justo lo que mencionaba. Así es, y todo saldrá bien. Luego de los libros históricos, hay una colección de 5 libros llamados los libros poéticos y libros sapienciales, ¿no? Que tiene que ver mucho con la sapiencia, con la sabiduría también. Usted quiere encontrar sabiduría, quiere encontrar esos libros que fueron escritos por reyes, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en estos libros tenemos el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, nos enseña
dice que la palabra es lámpara y guía. Qué hermoso entender entonces en estos libros poéticos llamados así y libros de sabiduría, qué bueno entender esta revelación de que la palabra es aquella que nos va a iluminar el camino, es aquel que nos va a dar dirección a un camino correcto, porque en el camino que andamos, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de pensar, vamos a encontrar pues un camino desordenado, un camino donde podemos caer en algún hueco, tropezar en alguna trampa también. Amén. Y quiero leer también Proverbios 1:7, ¿no? Que menciona ahí, que es uno de los libros de la sabiduría sapienciales, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Entonces, si usted quiere tener mayor sabiduría, entonces acá está, en la palabra nos menciona todo, ¿no? Lo primero, tenemos que temer a Jehová, ¿no? Para aumentar nuestra sabiduría, porque solamente con Él, con el Señor, nuestro temor hacia el Señor es lo que nos va a dar mayor sabiduría y mayores cosas, y todo eso va solo para poder ser mejores en el caminar con Dios, para poder crecer y ser mejores personas, y no solamente basados a Dios, sino con todos nuestros prójimos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo sitio. Si hacemos las mejores cosas para Dios, entonces vamos a poder hacer las mejores cosas para todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, continuando con este estudio, ¿no? Estamos viendo también, vamos a continuar, de repente vamos a encontrar 17 libros que hablan de los profetas, que son los profetas los que escribieron estos libros, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? En estos libros usted va a encontrar un llamado al arrepentimiento y un anuncio al Mesías. Desde ya en el Antiguo Testamento se estaba anunciando la llegada del Mesías, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Isaías 53, ahí se encuentra, ¿no? sobre la anunciación del Mesías que va a venir justamente a darle libertad a ese pueblo oprimido. Amén. Entonces también mencionaba, ¿no? Sobre los profetas mayores y menores. Se les conoce así porque los profetas mayores son básicamente personas escogidas con Dios, pero que han tenido un propósito un poco más amplio, ¿no? Una señal, se pudo ver en ellos grandes señales y maravillas de parte de Dios usándolos, ¿no? En su vida. Y a los profetas menores se les asignó, ¿no? Algo específico en su momento, pero no quiere decir que son personas que se puede decir, ¿no? De menos importancia, sino que también fueron grandes personas usadas por Dios, ¿no? Básicamente en ese momento. Así como Jonás, tenemos el ejemplo de Jonás, que básicamente fue para poder anunciar al pueblo, ¿no? Que se arrepientan para que Dios pueda perdonar a ese pueblo, ¿no? Que era Nínive. Así es, ¿no? Entonces, y con esto, por ejemplo, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ¿no? Es uno de los profetas también de los cuales se habla, ¿no? Los profetas menores también. Luego ya encontramos en la segunda parte de nuestra Biblia, que todos tenemos de repente en casa, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento los Evangelios, que está dividido en los 4 primeros libros, ¿no? Estamos hablando del libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos Evangelios revelan la vida, el misterio, la muerte y resurrección de Jesús. Ya básicamente usted quiere entrar cómo fue todo este ministerio de Jesús, usted lea los 4 evangelios. Por ejemplo, en el libro de Juan 20, versículo 31, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Son revelaciones acerca del ministerio de Jesús, para que usted pues pueda guardarlo, para que usted tenga conocimiento acerca de él también. Amén. Seguimos entonces con el Nuevo Testamento, ¿no? Ya conocimos los 4 primeros libros, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y toda esta explicación es básicamente para que ustedes puedan entender, ¿no? Y poder llegar a tener un estudio un poco más profundo, ¿no? Tal vez acá solamente mencionamos algo general, ¿no? De los libros, pero es importante que ustedes en casa separen un tiempo, ¿no? Y puedan estudiar libro por libro, ¿no? Pero siempre pidan ayuda al Espíritu Santo, que Él es el autor de este libro, ¿no? Entonces continuamos, sigue los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es la expansión de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo.
En el libro de los Hechos nos habla sobre, se puede decir, la fundación de la iglesia, ¿no? La primera iglesia que fue formada ahí. Entonces, y sí, en los primeros 4 libros habla sobre la vida de Jesús y que Jesús subió, ¿no?, hacia el Padre, sabemos eso, pero el Señor nos dijo que iba a venir un consolador, y ese es el Espíritu Santo, ¿no? Y el mover del Espíritu Santo se puede ver en el libro de los Hechos, ¿no? Y ese Espíritu Santo llegó, pero ¿para quiénes? Para la iglesia de Dios, ¿no? Y vemos ahí su manifestación del Espíritu Santo. Tan importante este libro de los Hechos, ¿no?, para poder entender también, ¿no?, cómo fue el mover del Espíritu en estas iglesias primitivas, en este inicio de la formación de las iglesias. Luego tenemos las epístolas, que están compuestas de 21 cartas, ¿no? Recordemos pues las epístolas de Pablo, ¿no? Tenemos también las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan, ¿no? Entonces, estas epístolas nos va a enseñar la doctrina y cómo podemos llevar nosotros una vida práctica, una vida cristiana, una vida evangélica, conforme a lo que Dios está ordenando en nuestras vidas. Entonces, estas cartas, si bien es cierto, fueron escritos en su tiempo, pero hoy en día tienen un valor también para nosotros. No es que ya caducó, no es que ya tuvo un tiempo nada más, sino que hoy en día también la podemos usar para nosotros, para ser guiados a través de la palabra de Dios, para tener una vida correcta. Amén, porque todas estas cartas, esas epístolas fueron para beneficio de la iglesia primitiva, ¿no?, que se habla en los Hechos, esas doctrinas, y para que pueda hacer una vida más práctica, más sencilla, ¿no?, sobre la obediencia, ¿no?, de Dios. Entonces, todas esas cartas, epístolas que menciona ahí en estos libros, en esos 21 libros siguientes después de los Hechos, nos menciona para la iglesia, ¿no? Y como dice usted, hasta el día de hoy es muy importante, ¿no? Y el último libro, que es el Apocalipsis, ¿no?, que es un libro de revelación también, ¿no?, escrito pues por Juan también, ¿no? Dice, en este libro Apocalipsis usted va a encontrar, dice la revelación de la victoria final de Cristo, ¿no? Muchos asustan y dicen, no, pero es un libro de repente que habla sobre dragones y fin del mundo. No. Nosotros vamos a encontrar aquí la victoria final de Cristo, ¿no? ¿Cómo es que viene la victoria? ¿Cómo es que viene pues esa revelación hacia nosotros? Estudiando la palabra, profundizando la palabra, no teniendo miedo, no decir, bueno, solamente me interesa el Nuevo Testamento, solamente quiero leer el Evangelio. Toda la palabra de Dios, toda la Escritura fue inspirada por Dios, justamente para buenas obras, dice, para que esté escrita en nosotros, para que esté escrita en nuestros corazones, para que el Espíritu sea guiado. Pero es que muchas veces confundimos de repente cuando hablamos de corazón, ¿no? Porque también la palabra dice cuán engañoso y perverso es el corazón. ¿Y por qué decimos ahora que sea nuestro corazón que nos guíe? ¿Por qué no decimos que sea la palabra escrita en nuestro corazón también? O sea, pareciera una contradicción, pero recordemos que la palabra nunca se contradice. Si bien es cierto, nosotros nos referimos, por ejemplo, en la palabra dice cuán engañoso y perverso es el corazón cuando usted no tiene el conocimiento de Dios, cuando usted no tiene el conocimiento de Cristo en su vida. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, usted decide seguir a Cristo, usted decide que Cristo es el Salvador de su vida, viene el Espíritu Santo para morar en usted, para que dé dirección a usted y sea aquí usted una nueva criatura, recibiendo las Escrituras, ¿en dónde? En el corazón. Entonces ya nuestro corazón se convierte en un corazón de piedra a un corazón de carne, en un corazón vivo, en un corazón latiente. Amén. Entonces, en Apocalipsis 21:4 nos menciona, ¿no? Dios enjugará toda lágrima. Eso quiere decir que el sufrimiento de la humanidad acabará, ¿no? Llegará a su fin, porque nos vamos a una vida eterna que juntamente con Él, ¿no? Bien, entonces continuamos con este tema tan apasionante que es la palabra de Dios. Es un tema que es apasionante porque es necesario para nosotros, es necesario tener una guía en nuestras vidas. Este es el manual en el cual toda persona debería andar, ¿no? Ser guiados. A veces decimos, no, pero es que ahora ¿a quién recurro? Voy al psicólogo, voy acá a mi amigo que me diga, que me aconseje, pero el mejor consejero está acá.
Entonces vamos a aprender también. Hemos estado detallando sobre los libros que vamos a encontrar en la Biblia, pero también nosotros queremos aprender aquellos métodos para poder estudiar eficientemente la Biblia, un estudio eficiente, ¿no? Porque claro, siempre hay técnicas de estudio y todo eso, pero en el caso de la Biblia específicamente hablando, hay métodos para estudiarla. Y el primer método que nosotros vamos a encontrar es escucharla. ¿Cómo así? ¿Cómo que para entenderla, como para estudiar la palabra, vamos a escucharla? ¿Qué nos dice entonces? Si estamos hablando de la palabra, vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice en el libro de Romanos 10, versículo 17? Nos dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí nos está mencionando entonces que para nosotros poder estudiar la Biblia también tenemos que oírla. De repente podemos oírla en la iglesia cuando estamos escuchando la prédica de nuestro pastor. Podemos oírla también de repente cuando de repente ponemos algún un estudio de la palabra en YouTube. De repente también nos podemos ayudar aconsejando ahí. Entonces usted va a oír la palabra, pero la fe viene por el oír. Va relacionado cuando usted oye la palabra, cuando usted estudia la palabra. Si usted no tiene fe, no, yo creo que está solamente leyendo cualquier libro de historia. No va a lograr un entendimiento. Cuán importante es que la fe sea direccionado a su estudio de la palabra. No basta, ¿no? Con solamente leerla así superficialmente, ¿no? Sino que requiere de disciplina. Y también algo muy importante, tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a poder escuchar la palabra de Dios, a poder escuchar lo que quiere el Espíritu Santo para nosotros. Como leíamos en la Biblia que decía, ¿no? Que todo esto es para que obre para el bien nuestro, ¿no? Es para, la palabra de Dios está hecho para instruir, corregir, ¿no? Si nosotros tenemos hijos, podemos usarlo en ellos, ¿no? Enseñarles con ejemplos, podemos corregirles con la palabra, como anteriormente en los programas, ¿no? Recuerdo que mi papá muchas veces me hablaba, ¿no? Me corregía por medio de las escrituras. Él me decía el texto y yo me ponía a pensar y le decía, sí, tiene razón. Entonces, esta cosa no puedo hacerlo porque no le agrada a Dios, ¿no? Y así podemos seguir eso, ¿no? Por eso que es importante leerla y, como dice usted, ¿no? Escucharla, como dice en Romanos, que viene por el oír, ¿no? Oír prédicas, oír en las prédicas de las iglesias también, ¿no? Y un segundo punto, un segundo método, ¿no? Es leerla diariamente. Vamos a leer Deuteronomio 17, 19 para ver qué nos dice ahí sobre leer diariamente la palabra de Dios, para qué es importante leerla, ¿no? Básicamente todo esto se necesita disciplina, ¿no? Como para entrenar, como para poder obtener algo, se necesita disciplina. A ver, Deuteronomio 17, 19 dice, y lo tendrá conmigo, leerá en él todos los días de su vida. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Dice, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esté escrito en esta ley. Se está hablando también, esto es Deuteronomio, como estábamos diciendo, pertenece a este grupo del Pentateuco que estábamos aquí estábamos conversando anteriormente, ¿no? Este libro que habla acerca de la ley, pero acá nos está aconsejando la misma palabra, nos aconseja a leerlas todos los días. Leer todos los días nos va a llevar a una relación diaria también con el Señor. Nos va a llevar a una relación con Él directamente, ¿no? A través de su palabra. Sí, y un ejemplo básico es, si hacemos las mismas cosas todos los días, eso automáticamente se nos va a quedar guardado, ¿no? Por eso que es necesario leerla diariamente, continuamente, las escrituras, para que todo eso sea guardado en el corazón. Automáticamente, no es necesario estar memorizándose así con exactitud, ¿no? Palabra por palabra, no, sino que si lo leemos diariamente, mantenemos esa disciplina de poder leer diariamente, esto va a ser guardada en nuestros corazones. Y acá hay algo que me gusta bastante. Dice, hay un tercer método para estudiar la Biblia, que es estudiarla con profundidad. Y si nosotros vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios,
Vamos a ir al libro de Hechos 17:11. Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Refiriéndose al pueblo de Berea, ¿no? Si leemos un poquito el contexto, refiriéndose al pueblo de Berea, dice que ellos recibían la palabra, pero no conforme con eso, ellos escudriñaban. Ah, no, pero no me voy a quedar con esto, voy a seguir más acá a la profundidad, voy a seguir qué es lo que me dice el contexto, voy a seguir qué me dice esta otra palabra acerca de esto, voy a ir al contexto, voy a escudriñar día tras día. Eso es tener profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. No solamente me basta con una pequeña lectura, sino tengo que ir a profundizarla. Amén. Y también es para saber si es que lo que alguien nos dice, nos enseña, nos trata de enseñar, es correcto lo que nos está hablando, ¿no? Por eso es importante profundizar, para saber si la persona que te está aconsejando o hablando está diciendo cosas que es de verdad, que es lo que dice la Biblia, o solamente son pensamientos de él, de por ahí como que sonó bonito y mencionó a Dios, ya piensan que es de la Biblia, pero no es así, sino que si nosotros vamos a la profundidad, vamos a saber si esa persona viene de parte de Dios o no. Entonces hay un cuarto punto también, ¿no? De un método que es memorizarla, ¿no? Salmos 119:11 nos dice, Salmos 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Si leemos diariamente, eso ya de una manera automática va a ser guardada en nuestros corazones, y de esa manera el Señor va a traer revelación y nos va a hacer acordar lo que hemos estado estudiando. Si la escuchamos, si la leemos diariamente, si estudiamos a profundidad, todas estas palabras se van a quedar automáticamente guardadas en nuestros corazones, y por ello ya vamos a poder memorizarlas, ¿no? Como lo menciona acá en el libro, que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y todo esto es para hacer las cosas bien, para no estar en falta con Dios, para no estar cometiendo esos pecados, ¿no? Y ahí vamos entendiendo cómo es que tenemos que volver a escribir en este corazón, ¿no? Ya no es los dichos de las personas, ya no son los dichos del que me aconsejó, no, sino es conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a lo que Dios quiere. Hay un quinto punto que también es importante para el estudio de la palabra, que es meditar en ella. Y vamos a ir a su palabra, y dice en el libro de Josué 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, estamos viendo en estos días, estamos viendo en estos tiempos, por así decirlo, mejor dicho así, en estos tiempos estamos viendo hoy en día mucho en las redes sociales que se hablan de cosas que no tienen sentido. Los chiquitos hablan un idioma que no tiene sentido, hablan cosas que ya no tienen sentido ya. O sea, si bien es cierto, el Dios de este mundo, según el entendimiento, está ganando terreno. Es importante que usted sepa que hay algo que es importante en su vida. No es importante que usted esté todo el día en las redes sociales, mirando el TikTok, alimentándose de cosas que no lo edifican. Porque déjeme decirle que 99% de cosas que están en las redes sociales no lo van a edificar. Hablan solamente de cosas que no tienen sentido. Y muchas veces nosotros, como cristianos, como creyentes, también caemos en eso. No estamos ajenos a eso. Pero tenemos que entender que hay algo que es mucho más importante: meditar en la palabra de Dios, leerla y meditarla. Y usted se va a sentir de repente ahora con un mayor entendimiento, porque antes no teníamos ese entendimiento. Antes le dábamos like a lo que no tenía entendimiento. Por ahí alguien se cayó de cabeza, ja, le voy a dar like, le voy a dar compartir. Pero a ver, hay que darle like a lo que están hablando de la palabra de Dios. Ay, no, qué aburrido. ¿Por qué le voy a dar like a esto? ¿Por qué le voy a compartir esto? No, es que esto no.
Esto es lo que va a edificar. Muchas veces estamos buscando y diciendo, quisiera tener más espacio, más programas donde hablen sobre Dios, donde hablen sobre la palabra del Señor. Y cuando tenemos esos espacios, usted no lo aprovecha, usted no le da a compartir, usted no le da like. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente ganar y vencer a lo que está hoy en día pasando en el mundo. A través de nosotros mismos, de saber aquello que está bien y aquello que está mal. Yo sé que usted sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, pero muchas veces no queremos practicarlo. Queremos solamente caer en el sensacionalismo de lo que parece bonito, de hablar en otro idioma supuestamente. Los chiquitos hoy en día, tú ya no les entiendes lo que hablan. ¿Por qué? Porque están muy metidos en las redes sociales, muy metidos en los juegos, y hoy en día traen otro idioma, traen otro lenguaje. Pero ¿y dónde está lo que realmente edifica? Por eso es que se inició este programa, para pasar un tiempo en familia, para poder compartir en familia, para poder compartir con nuestros hijos, para poder compartir con nuestros amigos, para poder hablar de, oye, sí, ¿no? Mira lo que dijo el hermano, está interesante. O bueno, de repente creo que no, voy a ver qué es lo que me dice la palabra de Dios. Voy a ver qué es lo que dice, lo que habló el hermano Jorge, parece que no está correcto, pero voy a ver qué es lo que dice la fuente real, qué es lo que me dice la palabra de Dios. Para eso se inició este programa, para que nosotros tengamos un espacio de hablar aquello que es importante. ¿No, hermana? Amén, hermano. Me trajo a memoria, ¿no? Mencionaba usted que ahora los niños están muy metidos en la tecnología y todo eso, y no solamente los niños, también nosotros, ¿no? Me acuerdo que anteriormente, ¿no? Cuando estaba más pequeña, no había eso de la tecnología, recién me acuerdo que estaban saliendo las computadoras, esas grandazas. Entonces, Fue mi primera computadora. Mi primera computadora, sí, pues. Sí, igual nosotros, ¿no? Yo admirada por esa computadora tremenda. Pero bueno, recuerdo, ¿no? Que todas las noches nosotros dormíamos con mis primas, con mis primos, ¿no? Todos ahí en los camarotes, ¿no? Como se antiguamente era. Entonces recuerdo que mi tía todas las noches ella abría su Biblia y nos empezaba a leer las historias, ¿no? Y todo eso fue ayudándome en mi vida personal, ¿no? Porque hasta el día de hoy, absolutamente yo creo que nadie me puede decir que Dios no existe, ¿no? Entonces esto es importante para ustedes, ¿no? Que nos están viendo, que la tecnología no lleva a algo bueno, más bien retrasa la mentalidad de los niños, ¿no? Sobre todo de los niños, porque al menos las personas, nosotros ya hemos sido, anteriormente no hemos tenido tecnología, ¿no? Ahora recién que estamos aprendiendo y es muy difícil, pero los niños captan de inmediato, captan muy rápido, y eso solamente entorpece la sabiduría, el entendimiento de los niños, ¿no? Me acuerdo que el primer programa se habló de eso, ¿no? Sobre la tecnología, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, ¿no? Que ya están conociendo sobre la verdad, sobre la palabra de Dios, sobre ese Dios verdadero, es importante que ustedes puedan compartir, ¿no? A sus hijos, ¿no? Sobre todo, porque eso les va a ayudar bastante, les va a ayudar a veces se escucha mucho que las mamás se quejan, ¿no? Ay, que mi hijo sale mucho, que esto pasa, que mi hijo está metido en muchas cosas malas y esto. Es porque nosotros le estamos dando ese ejemplo y le estamos dando la libertad de poder escoger esas cosas malas. Pero si nosotros damos el ejemplo de poder leer la Biblia, de poder asistir a la iglesia, porque ahí se va a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ser ministrados también nosotros. Si nosotros tal vez tenemos un poco de dificultad de poder acercarnos a Dios, pues vamos a la iglesia. Ahí el pastor, los hermanos, ¿no? Todos ellos nos van a ayudar a poder que tú te puedas acercar un poco más a Dios y puedas llevar eso a tu casa, ¿no? Y entonces, esa palabra tú puedes compartir a tus hijos y va a ser muy beneficioso para ellos, ¿no? Entonces continuamos en el último punto, en el último método, que es aplicarla, ¿no? Ya hemos escuchado, hemos leído, la hemos estudiado a profundidad, eso nos trae a poder memorizarla, hemos meditado en ella, pero si solamente escuchamos, pensamos, ¿no? Y no la aplicamos, entonces no vamos a llegar a nada, ¿no? Como dice en Santiago 1:22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchamos o leemos en la Biblia, porque en la Biblia habla que Dios es amor, ¿no? Es un ejemplo muy básico, ¿no? Que Dios es amor. Si Dios es amor y nosotros
tenemos que seguir el ejemplo de Dios, porque es así. Entonces nosotros debemos aplicar ese amor hacia nuestro prójimo. Como mencionaba, ¿no? Sobre todas las cosas, primero es la familia, ¿verdad? Es ahí donde nosotros vamos a poder ser ejemplos, ¿no? Ante una sociedad, ¿no? Ante el trabajo, ante nuestro pueblo, nuestros vecinos, ¿no? Entonces, si nosotros no aplicamos ese amor, entonces no estamos haciendo nada con la palabra de Dios, no estamos haciendo nada con lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces es necesario hacerla, es necesario aplicarla. Claro, o sea, para poder entender un poquito más, mire, le vamos a dar este ejemplo práctico, ¿no? De repente usted ya terminó sus estudios, vamos a suponer medicina, ¿no? Usted estudió 5, 6, 7 años, creo que es lo que se estudia, y usted ya se recibió como médico. Pero ¿se podría decir acaso que usted es un gran médico porque ya terminó los estudios? No, haría falta que usted aplique sus conocimientos para que usted pueda salvar vidas. Ya cuando usted empiece a salvar vidas, ya podríamos decir, es usted un gran médico. Asimismo, no es suficiente, no es necesario solamente con que usted lea la palabra, con que usted oya la palabra, con que usted medite. ¿Para qué sirve todo eso si es que usted no lo aplicó en la vida? Y lo que nos dice Santiago, y lo vamos a volver a repetir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a nosotros mismos. Porque muchas veces somos buenos para juzgar a otros. Mira, ve, el allá, como dice la palabra, no mentirás. Y mira, ve cómo miente, ¿no? Cómo miente, ¿no? Está mal. No, hermano, usted tiene que ser hacedor de la palabra. La palabra no fue para otros. Estamos pensando nosotros, siempre nos excusamos en acusar al otro porque es lo más fácil. Pero cuando vino Jesús, Jesús le habló al corazón. Jesús transformó el corazón. ¿Por qué? Porque no va a depender de otros, va a depender de cada uno. Va a depender de que usted haga un cambio con la palabra de Dios. Que usted empiece a reflejar en otros lo que usted aprendió sobre el amor de Dios, como estábamos hablando. Ese amor de Dios tan importante que es, y para muchos es difícil entender, oye, Dios te ama. No, Dios no me ama, yo estoy pasando por un mal momento, a mí Dios no me ama. No, Dios te ama, porque viniste al mundo, tú ya eras escogido por Dios, sino que muchas veces no entendemos que hemos sido cegados a nuestro entendimiento. No entendemos acaso que si es que recibimos hoy día, tenemos un pan, tenemos que agradecer al Señor nuestro Dios por ese pan, por la maravilla de tener un techo, por la maravilla de tener una familia, por la maravilla de poder compartir con amigos, por la maravilla de compartir con nuestros hermanos. El Señor te ama. Y eso es lo que está hablando en toda la Escritura. Y es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Pero para eso es necesario estudiar la palabra de Dios, comprenderla y aplicarla, como estábamos hablando en este texto. Amén, hermano. Qué bonito, ¿no? Ya hemos aprendido un método, ¿no? Para poder escudriñar más la palabra y todo esto que sea de beneficio para nosotros, ¿no? Pero también no solamente es eso, sino que también hay beneficios, ¿no? De este estudio de la palabra. Como primer punto tenemos que esta palabra va a alimentar nuestra alma, ¿no? Como lo menciona en Mateo 4:4. Vamos en Mateo 4:4. Y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Poder alimentarnos de la palabra. Bien sabemos que el pan, la comida, ¿no? Nos da fuerzas a nuestro cuerpo físico, nos alimenta el cuerpo físico, pero ¿qué nos va a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu? Es la palabra de Dios. ¿De qué sirve que trabajemos todos los días tratando de generar riquezas, dejar herencias, dejar casas, dejar un trabajo estable, dejar un terreno, dejar estudios? ¿De qué sirve si nuestra alma está perdida? Tenemos que alimentar en primer lugar el alma. Lo demás será por añadidura. Y mira, no solamente basta con alimentar el alma, sino también tenemos que fortalecernos contra la tentación. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Y en el libro de Salmos 119, versículos del 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando este salmo, en este versículo 9, empieza con una pregunta. La pregunta es,
¿Con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que hay un camino que no es un camino que está limpio. Hay un camino que viene con obstáculos, con huecos. Podemos tropezar, podemos caer. Es necesario limpiar ese camino. ¿Con qué? Y la respuesta dice abajo, con guardar tu palabra. Entonces, ¿cuán importante es la palabra del Señor para poder limpiar nuestro camino, para poder no caer en esas tentaciones, para no caer de repente en aquello que nos va a dañar o perjudicar? Amén, hermano. Un tercer punto es la dirección y el propósito que nos puede dar esta palabra, ¿no? Como dice también en Salmos mismo, la porción que usted leyó, en el capítulo 119, pero en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Sabemos que la luz que va a reflejar ese camino es Dios, pero si ese camino está en oscuridad, ¿vamos a poder andar? Recuerdo, ¿no? Antiguamente cuando vivía en la chacra, no había esos postes de luces, ¿no? Entonces uno caminaba a la suerte, se podría decir, ¿no? No sabías con qué te ibas a tropezar, no sabías con qué te ibas a caer, ¿no? Entonces, permitamos que esa luz que va a alumbrar nuestro camino para no poder tropezar, para no poder caer, dejemos que Dios sea esa lámpara a nuestros pies para poder caminar por ese camino de rectitud, ¿no? Y dejarnos direccionar y para cumplir ese propósito que Dios tiene con nosotros. Vamos a encontrar muchos beneficios en estudiar la palabra de Dios, no solamente la dirección, sino también nuestro carácter va a ser transformado. También vamos a producir fe y esperanza, que es tan importante, ¿no? Si bien es cierto, la desobediencia trae muchas consecuencias, pero transformar nuestro camino, transformar ese camino no es fácil. No es fácil, es difícil, pero es necesario para nosotros encontrar al final del camino una luz de esperanza, que es justamente la salvación por medio de Cristo. Entonces, si usted ha recibido esta palabra, que viene de parte de Dios, no de parte de los hermanos. Recuerden, los hermanos solamente hablan con entendimiento racional, en nuestro razonamiento, pero Dios es aquel que toca corazones, Dios es aquel que transforma vidas. Si usted ha decidido que Dios ha sido tocando su corazón, yo lo voy a invitar a usted a hacer una oración de fe en este momento. Y solamente necesitamos cerrar nuestros ojos ahí donde usted está escuchando, lo que usted está haciendo, si está trabajando, si está conduciendo. Solamente necesitamos esta concentración y pedirle al Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu guía, porque he comprendido la necesidad que tengo de ser alimentado por ti, por tu mano poderosa que guía mi camino. Gracias te doy, Señor, y he decidido a partir de este momento reconocerte a ti como mi Señor y mi Salvador, porque antes de ti estaba ciego, antes de ti estaba en tinieblas, pero ahora que he recibido tu palabra, yo puedo encontrar la iluminación necesaria para ese camino, para ese caminar juntamente con Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Invitamos también a usted, hermano, amigo, que usted está ahí escuchándonos atentamente. Los invitamos también a que usted asista a alguna iglesia, que usted pueda asistir también juntamente con nosotros. De repente, si está acá en Huaral, nosotros le damos la dirección. Nuestra iglesia se llama Iglesia Apostólica Kairos y lo podemos encontrar en la calle Prolongación El Palmo, a la altura del Chifa El Paisa, muy conocido, ¿no? En la avenida Estación, a la altura del Chifa El Paisa, estamos a cuadra y media, un portón azul. Usted va a ser bienvenido para que usted pueda escuchar juntamente con nosotros la palabra de Dios. Tenemos a un pastor ahí, el pastor Julián Douglas y su esposa también, Chabuca Douglas. Nosotros lo vamos a recibir los días lunes, tenemos oración de 7 de la noche, los días viernes también tenemos un culto a las 7 de la noche. Y los días domingos, que es el culto general, es un culto principal, a las 5 de la tarde los damos esperando con los brazos abiertos, le damos la bienvenida de parte del Señor para que usted se reciba directamente ese pasto fresco que estamos necesitando, ese líquido vital que usted necesita para conducirse en la vida. Asimismo, también estamos conectados por medio de la tele en Canal 10, en JRTV, y también por el Facebook. Nos pueden buscar ahí, está mencionado en la parte de abajo el Facebook de la iglesia. Ahí está también compartido, ¿no? Estos programas. Nos pueden ver todos los jueves y los sábados a las
10 de la mañana. Así es, hermano, entonces le damos punto final por ahora, pero no recuerde usted que tenemos una cita también el día sábado, a esta hora también, ¿no? De 10 a 11. Entonces, con ustedes y con la bendición de Dios, deseamos que el Señor bendiga este día maravilloso y que usted pues haya aprendido un poquito más de la palabra de Dios juntamente con nosotros. Así que le damos fin a este programa. Recuerden que tenemos una próxima cita. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.